el alba hasta el atardecer. Veo tu gloria, siento tu poder, tus proezas al mundo diré. Por tu gracia y perdón viviré, por tu gran amor me levantaré. Eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Sin reservas me entrego a ti, soy tu templo, es morada en mí. Lo que tengo en mis manos daré, para dar honra y gloria a mi Rey. Por tu gran amor me levantaré. Eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Autor de la vida, divino maestro, te adoro con todo mi ser. Señor de señores, Rey de la gloria, te entrego todo lo que soy. Te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Yo te adoro porque eres fiel. Feliz noche. Dios les bendiga, jóvenes. ¿Cuántos se sienten jóvenes? ¿Cuántos se sienten viejitos? ¿Cuántos se sienten cansados? ¿Cuántos quieren irse a dormir? Ya se van a ir, no se preocupen. A estudiar, sí. Estamos contentos, estamos en esta tercera noche. Hoy es martes, la tercera noche que Dios nos ha dado la oportunidad de estar acá. Queremos saludar también a los amigos, ¿verdad?, que están a través del Facebook, YouTube. Que Dios les bendiga abundantemente y también que la palabra de Dios pueda siempre estar en sus corazones. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Yo he notado algo antes de empezar el tema, antes de orar, que ustedes están poniendo atención, ¿saben? Porque las preguntas han estado muy bien, muy acertados, así que tienen 100 puntos hasta este momento, ¿verdad? En esta clase. Si fuese una clase, entonces el examen oral cada semana, entonces, y el que pasa lo está representando a todos, ¿verdad? Así que están bastante bien. Vamos a orar para empezar el tema de esta noche. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora háblanos y que tu palabra en nosotros pueda producir salvación y vida eterna. Y como será el tema esta noche, que podamos ser
siervos y siervas del Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos dejado el día de ayer en el tema a Nabucodonosor en un estado. ¿Cómo estaba Nabucodonosor al final? ¿Cómo quedó Nabucodonosor al final? ¿Recuerdan ustedes cómo quedó? ¿Cómo estaba al inicio del sueño él? Vamos a ver si recuerdan. ¿Cómo estaba cuando él no sabía qué es lo que él había soñado? Espantado, gracias, espantado. Pero al final encontramos a Nabucodonosor que se postra en el versículo 46 y el capítulo 2 de Daniel, que termina postrándose, ¿verdad?, ante Daniel, como reconociendo al Dios de Daniel. Así que ahí lo encontramos, ¿verdad?, Nabucodonosor. ¿Cómo se siente Nabucodonosor después de lo que le habían hablado, de ese estudio bíblico que le dijeron, de la verdad que le dijeron? ¿Cómo se sintió Nabucodonosor? Se sintió compungido, pero pasó el tiempo. Vamos a ir al capítulo 3. Pasó el tiempo, pasó el sermón, pasó el estudio bíblico, pasó la semana de oración. A veces pasa todo, ¿verdad? Lo que a veces nos pone en el momento difícil. Pasó la enfermedad, pasó la crisis, pasó el problema. ¿Y qué sucede? Lean conmigo el capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor, ahora dice, hizo una estatua. Vamos a encontrar acá la diferencia entre Nabucodonosor y los siervos de Dios. Y para encontrar esta diferencia vamos a ver tres palabras importantes. En esas tres palabras va a girar nuestro tema. Tres palabras importantes que hacen la diferencia entre ¿quién dijimos? Entre Nabucodonosor y los tres hebreos. Cabe señalar que la palabra clave para los tres hebreos en este capítulo es siervos de Dios. ¿Qué son ellos? ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántas siervas de Dios hay aquí? Bueno, vamos a descubrirlo ahora. Porque una cosa es decirlo en el momento de tranquilidad y otra cosa es decirlo en el momento que hay que decirlo. Vamos a ver cuáles son las tres palabras y en base a esas palabras va a ir girando el tema de hoy. Vamos, capítulo 3 y el versículo 1. El rey Nabucodonosor, y está ahí el verbo, ¿cuál es? Sí, hacer, hizo. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Una estatua. ¿Y de qué era? De oro, no tenemos. Así que la primera palabra, usted subrayela para mañana en la pregunta. ¿Qué es lo primero que Nabucodonosor hizo? Una estatua. Hizo una estatua. Ahora, ¿recuerdan ustedes en contraposición de qué estaba esta estatua? Aquí está la estatua, ¿verdad? ¿De qué era la estatua? Ahí está la estatua. ¿De qué era la estatua que hizo? Sí, esta estatua es la de Daniel 3. Era de oro. Pero en el capítulo 2 que habíamos leído, solo había una parte que era de oro. ¿Cuál era la parte de oro? Solo era la cabeza de oro. Pero ahora Nabucodonosor hace toda la estatua de oro. ¿Qué es lo que está queriendo decir Nabucodonosor? Yo no soy la cabeza, yo soy toda la historia. Eso es lo primero que está queriendo decir él. Y lo segundo que quiere decir él al construir esta estatua, lo que quiere decir él es: no existe una piedra, nadie me moverá, nadie vendrá y me quitará, porque la estatua es de oro y está permaneciendo sin la profecía, que la profecía decía que la piedra golpearía la estatua y la derribaría. Por lo tanto, la primera palabra evoca que ahora Nabucodonosor está en contra del sueño. ¿Y qué significa el sueño? El sueño, ¿qué era el sueño? Al final encontramos que era la revelación ¿de quién? De Dios. Hay gente que está en contra de la revelación de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay gente que está en contra de la Biblia o no? En contra de la revelación de Dios. Que dice, la Biblia dice esto, pero yo voy a hacer esto. Dios me dice que viva de esta manera, pero yo voy a vivir como yo quiera. El Señor me ha llamado para esto, pero yo voy a fabricar mi propia enseñanza. Yo voy a fabricar mi propia teoría. Yo voy a fabricar todo en base a mis pensamientos, a mi conveniencia. Y entonces edificó la
la estatua. Así que la primera, ¿cuál era la diferencia? Que los 3 hebreos reconocían, y si ponemos a Daniel serían 4, reconocían que el sueño significaba que Dios iba a establecer un gobierno y que el reino de Nabucodonosor era temporal. Pero por otro lado, Nabucodonosor construye su propia teoría, construye su propia iglesia, por decirlo de alguna manera, su propio pensamiento a su conveniencia, porque a veces nosotros los seres humanos somos así. La otra vez hablaba con una persona que estaba leyendo las Escrituras y cuando la leía decía: esto no me gusta, esto tampoco me gusta. Y entonces yo le decía, pero es que la Biblia no es si te guste o no te guste. O sea, hay cosas que te pueden gustar, otras que no. Y casualmente las cosas que no le gustaban era lo que Dios le estaba diciendo a esa persona que lo estaba corrigiendo de algo malo que estaba haciendo. Así que, ¿cuál es la primera diferencia? Que unos creen en la revelación del sueño, en la revelación de Dios, y otros hacen su propia revelación y su propia historia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera diferencia entre el siervo de Dios y ¿qué? Y el siervo de otros dioses, poder decir así, Nabucodonosor. Pero vamos a continuar. Continuemos. Ahora vamos a la segunda palabra. En la tercera nos vamos a detener un poco más. La segunda palabra sigue diciendo: la hizo, la altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. No nos vamos a detener en algunos detalles, solo en las palabras claves. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. La segunda palabra, ¿cuál es? Dice. Vamos a ver, ¿cuál es el segundo verbo que está ahí? Vamos a ver, lean conmigo, creo que ustedes lean. ¿Cuál es el siguiente verbo? Gracias, levantar, gracias. El primero, ¿cuál era? Hizo, y hizo la estatua en contraposición del sueño. Ahora él levanta. Hay una diferencia entre hacer y levantar. Sí, claro, la había fabricado, pero ahora la colocó, ¿verdad? En el lugar donde iba a estar. Colocó la estatua, la levantó. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Daniel? ¿Qué tiene que ver esto con los 3 hebreos? ¿Qué tiene que ver con los siervos de Dios? Bueno, tiene que ver mucho, porque lean conmigo el capítulo 2 y el versículo 44. Porque en la misma palabra que se utiliza ahí, se utiliza en este versículo. Lean conmigo. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos, ¿qué va a hacer? Versículo 44, ¿qué dice? Ayúdenme a ver, muchachos, ¿qué dice? Gracias. ¿Quién va a levantar, según ese versículo? El versículo 44. El Dios del cielo, ¿verdad? Pero en el capítulo 3, ¿quién es el que levanta? Nabucodonosor. Ahora vemos las mismas palabras, ¿verdad? Levantar. Así que uno levanta su reino. Dice que Dios levantará un reino que nunca será destruido. Ese es el reino que Dios establecerá por toda la eternidad. Pero ahora viene Él y levanta algo diferente. Levanta algo diferente. Lo que está diciendo es: Dios no va a levantar su reino. El único reino que se va a levantar va a ser el mío. Y el único que va a permanecer va a ser el mío. Así que la segunda palabra que hace la diferencia es levantar. Mientras Nabucodonosor levanta la estatua, los 3 hebreos creen que Dios levantará ¿qué? Levantará su reino, levantará su trono, y por lo tanto adoran y sirven a ese Dios que va a levantar su reino. ¿Estamos de acuerdo en esa segunda palabra? Está clarita. Ahora vamos a la siguiente, que también es un verbo. Vamos a continuar, vamos al capítulo 3, versículo 2. Al inicio, ¿qué es lo que dice ese versículo? ¿Qué dice? ¿Cómo es en su versión? Llamó, envió. Dice aquí, ordenó. Y vamos a utilizar ahí esa palabra, ordenó. Cuando usted tiene un edicto y usted lo manda, usted está ordenando. Y por eso, vean en la progresión de Nabucodonosor. La progresión es, hizo la estatua. En segundo lugar, ¿qué está haciendo? La levantó. Y en tercer lugar, ¿qué está haciendo ahora? Está mandando un decreto
está comunicando quiénes la van a adorar, cómo van a adorar la estatua, cómo va a ser todo esto. Esta es la tercera palabra muy importante, que es el decreto. O sea, que hay que adorarla o hay que adorarla. Ahora, vean algo interesante, muchachos. En este decreto que nosotros tenemos acá, se le llama a todos los que trabajaban en la corte, a todos, por decirlo hoy, los que trabajan en el gobierno. Si usted lee esa lista, ¿verdad? Usted va a encontrar que no era para la gente común, era solo para quienes. Lean conmigo ahí, por ejemplo, ahí están. ¿Quiénes eran? Versículo 3. ¿Quiénes eran? A ver, capitanes, magistrados, sátrapas, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de las provincias. ¿Quiénes eran entonces? ¿Gente cómo? ¿Ah? Dice en otro lugar gente gruesa, dice gente pesada, dice gente, ¿verdad? Así que la gente que llegó a esa reunión, ¿quiénes eran? Hey, ¿cómo estás? Se saludaban entre ellos, ¿verdad? De repente había una comida que los estaba esperando ahí a todos. La entrada de todos ellos. Aquí no entra cualquiera, dicen, aquí entra solo la gente importante. El rey Nabucodonosor nos invitó a esta gran inauguración de esta estatua que simboliza su poder, su reino. Así que todos nosotros estamos aquí para participar. Pero dentro de estos personajes que trabajaban en el gobierno, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes estaban dentro de estos personajes? Estaban también, bueno, Daniel, pero estaban todavía en una esfera, podríamos decir, superior, porque no se encuentra ahí. Pero estaban estos tres que ahora, con sus nombres en el idioma babilónico, serían como Sadrac, Mesac y Abednego. Así que ellos se encuentran ahí en ese lugar. Pero veamos entonces, analicemos un poco más esa tercera palabra del decreto. ¿Qué es lo que contenía ese decreto? Ese decreto o esa orden contenía la adoración de la estatua. Pero ese decreto contenía una adoración, ¿cómo creen ustedes? ¿Era voluntaria o era exigida? ¿Qué dice el versículo? Miren, adoren cuando escuchen, dice, pregonar, y cuando escuchen la música ustedes van a adorar. Hasta ahí está bien todo, ¿verdad? Pero dice el versículo número 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Así que, ¿cómo era esa adoración? ¿Voluntaria o exigida? Y ahora, como les dije, vamos dentro de esta tercera parte, vamos a alargar un poquito más para que entren algunas cosas acá. Miren, una de las diferencias entre el decreto de adoración del enemigo y de Dios es la siguiente. El enemigo es el único, escuchen muy bien, el único que demanda una adoración a la fuerza. Dios nunca pide una adoración a la fuerza, jamás. ¿Por qué Dios no pide una adoración a la fuerza? ¿Por qué Dios no pide eso? Miren, si Dios pidiera una adoración de esa magnitud, no hubiera existido el pecado. No hubiese existido el pecado. ¿Por qué razón? Porque hubiese sido obligado a obedecer, pero había oportunidad. Y es necesario que nosotros entendamos también. ¿Cuántos venimos aquí voluntariamente? Amén. No, pastor, yo vine porque si no me ponen cero. Yo vine, si no, el preceptor, está el preceptor aquí, vamos a ver si. A ver, están todos por aquí, vamos a ver si. No, realmente nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas voluntariamente. A veces, ¿ya leíste la Biblia? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Ya oraste? ¿Cómo debería de ser para nosotros la adoración? ¿Cómo debería de ser para nosotros la oración, el estudio de la Biblia? Debería ser algo terrible, duro, debería ser algo que disfrutáramos. Imagínense que el Señor dijera, bueno, los que no vienen a culto, y aquí vamos a poner el horno, pero imagínense que este horno que está aquí, fuera de verdad, ¿verdad? Fuera de verdad el horno. Y entonces dijéramos, bueno, el que no viene a culto, cuando salgamos de aquí, lo vamos a ir a traer. Lo vamos a traer y lo vamos a echar ahí. ¿Quiénes vinieran, creen ustedes? Toditos se aparecen. Y entonces, esa es la diferencia. Nosotros adoramos a un Dios que voluntariamente tenemos que rendirle adoración. Vamos a ver otra diferencia rápidamente. Dice la Biblia también en el capítulo 3, versículo 8, que algunos hombres caldeos vinieron
maliciosamente acusando a los judíos. Dentro de esta religión falsa, dentro de esta orden está la religión exigida. Otra característica de esa falsa religión está, versículo 8, que es, ¿quiénes lo acusaron a estos tres? ¿Quiénes los acusaron? ¿Ah? Dice que fueron esos caldeos maliciosamente. La religión falsa es una religión de acusadores. Cuando usted se convierte en un acusador, usted se convierte en un falso religioso. Porque la Biblia habla acerca del diablo. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del diablo? Ayúdenme. Ustedes lo saben el texto. ¿Qué dice? Ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que el diablo es acusador, de eso vive. Vive acusando. Cuando él no acusa se siente infeliz. Hay gente, ¿ha conocido usted gente que solo vive acusando? Usted habla con él y le habla de fulano, le habla de sutano, le habla de toda la gente. Y toda la gente tiene defecto. ¿Ha conocido usted esa gente? Pues cuando usted reacciona de esta manera, esa es evidencia de una falsa religión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ir a la contraposición. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿La que se defiende? No. Cuando entonces al rey, cuando los acusaron a estos tres y el rey los manda a traer y los amenaza, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? Vamos a ver qué es lo que hacen estos cuando los llaman. Ellos, dice el versículo 16, pueden leer conmigo. Ellos dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Gloria a Dios. Mientras los falsos religiosos, ¿qué estaban haciendo? Vamos a ver qué dijimos. Acusando. ¿Qué dijeron ellos aquí? No es necesario que te respondamos, pero la palabra ahí para responder es una palabra que también puede traducirse como defender. En otras palabras, me están acusando y lo que está diciendo acá, lo que están diciendo ellos es, no es necesario que nos defendamos. No es necesario que nos defendamos. Gloria a Dios, porque a los hijos de Dios, el Señor es el que los defiende. Tal vez usted no se defienda, tal vez a usted quieren hacerle mal alguna vez en la vida, pero usted debe creer que mientras unos lo acusan, el Dios del cielo lo va a defender. Y usted puede decir, no es necesario que te respondamos, no es necesario que respondamos a las acusaciones, no es necesario que respondamos a lo que nos están diciendo que estamos haciendo mal. No es necesario, en otras palabras, nosotros estamos conscientes de lo que creemos, no es necesario, no es necesario. Y en ese sentido, hermanos y amigos queridos, nosotros debemos de saber que tenemos un Dios y que ese Dios nos defiende. Sigamos nuestra lectura ahí en el siguiente versículo, versículo 17. Vamos rápidamente. El Dios a quien servimos, hay otra palabra ahí, ¿cuál es? Puede librarnos. En esta religión, que es la religión falsa, que estamos ejemplificando, el poder, ¿dónde está? En Nabucodonosor, es el que puede darte la vida o mandarte al horno de fuego. Pero ahora estos tres hebreos dicen, el Dios, ¿cómo dice? Lean conmigo, vamos a leer. Nuestro Dios. Y ahora algo tan lindo dice, ¿a quién servimos? Esto no es para cualquiera, solo para aquellos que sirven a Dios. Repito, esto no es para cualquiera. Porque alguien puede decir el Dios, pero si vos no servís a Dios, ¿cómo vas a estar diciendo esto? No, pero ellos dijeron con toda propiedad, el Dios a quien servimos, Él puede. ¿Cuántos creen que todo lo puede Dios? A ver, ¿cuántos creen que todo lo puede Dios? Él todo lo puede, pero ahí estaba la fuerza humana, ahí estaba el poder de Nabucodonosor, el poder de mandarte al horno. Pero ahora ellos vienen y dicen, nosotros creemos en un Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios, muchachos. Puede ser que alguien haya experimentado eso en la vida, cuando de repente no tenía con qué pagar y Dios vino y proveyó. Tal vez alguien lo haya experimentado. ¿Quiénes han experimentado algún milagro de Dios? ¿Ustedes creen que Él tiene el poder o no?
Y alguien puede decir aquí, yo puedo testificar, y aquí mucha gente puede pasar a dar un testimonio del poder de Dios. Así que la religión falsa es el poder del hombre, pero la religión verdadera no es la fuerza del hombre, es el poder de Dios. Continuemos en ese texto. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tus manos, Rey, nos librará. Versículo 18. Y si no nos libra, ¿qué pasa? Y si no, tampoco vamos a adorar la estatua. Hermanos, muchachos, nosotros adoramos a Dios no por conveniencia, sino porque Dios ya ha sido bueno con nosotros, ¿o no? Dios ha sido misericordioso. ¿Y si no pasa? Ellos están dispuestos a entregar su vida. Y vamos a la parte final. Entonces, ¿cuáles son las tres palabras? Vamos a ver rápidamente. ¿Cuáles son? Hizo, gracias. La segunda, levantó. Y la tercera, decretó. Y dentro del decreto encontramos la acusación. Dentro del decreto encontramos la fuerza humana. Encontramos todo esto que nosotros hemos mencionado. Bueno, sucedió de que ellos dijeron no vamos a hacerlo. Así que Nabucodonosor, muy pero muy enojado, los tomó, y antes de tomarlos y lanzarlos, dice que el horno lo calentaron ¿cuántas veces más? 7 veces más. Y los tomaron incluso aquellos hombres en medio de eso tan rápido de llevarlos ahí, se quemaron al llevarlos y los lanzaron. Pero ahora quiero que vean la parte final del tema, que es algo tan precioso. De repente cuando los lanzan, versículo 24, y digo gloria a Dios por el versículo 24, gloria a Dios. Dice, entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué sucedió? Gloria a Dios. ¿Qué hizo? Se espantó. ¿Cómo estaba en el capítulo 2? ¿Recuerdan el capítulo 2 cómo estaba? Espantado, gracias. ¿Y cómo está en el capítulo 3? El hombre que creía, yo lo voy a lanzar al horno de fuego. Ahora, de repente ve en el horno que hay 4. ¿Y cómo se pone? Espantado. Gloria a Dios. Porque él quería espantar a la gente, quería intimidar a la gente. Pero habían 3 muchachos llenos de fe, llenos de la presencia de Dios, que con el poder de Dios hicieron que este hombre se espantara. Porque no hay poder humano que puede contra el poder de Dios. Las personas que creen tener todo el poder un día salen espantados con miedo, porque descubren que contra Dios no pueden hacer absolutamente nada. Y este hombre espantado, dice que mira hacia ese lugar espantado, se levanta apresuradamente y entonces pregunta a su consejero y le dice, ¿no echaron 3 atados en el horno de fuego? Ellos dijeron, sí señor, fueron 3 los que echaron, nerviosos. Y él les dijo, sin embargo, ¿qué? Pásame los lentes. No había lentes, ¿verdad? Pero si hubiera habido, pásame los lentes que no puedo ver. ¿Cuántos echamos? 3. ¿Y cuántos habían? ¿Cómo es eso? Echamos 3 y yo veo 4. Es más, y me gusta esa frase, estos se pasean. ¿Qué están haciendo? Ustedes saben un fuego. ¿Qué hace un fuego usted? ¿Cuántos se han quemado aquí alguna vez? ¿Cuántos se han quemado? La experiencia del fuego, la experiencia de... No, la experiencia de fuego es una experiencia a veces difícil. Porque imagínese usted, a veces con el aceite uno se quema haciendo la comida, pero meterse a un lugar en llamas es cosa de otra dimensión. Y ellos dicen que se paseaban en vez de estarse revolcando, moviéndose, gritando. Es lo normal que sucede cuando alguien está en un horno. Dicen que ellos se estaban paseando. Yo digo, gloria a Dios. Había un cuarto personaje ahí, pero pregunto, fuera del horno, ¿habían 4 fuera del horno? Pregunto, ¿cuántos habían fuera del horno? 3, gracias. ¿Y dentro del horno cuántos habían? ¿Cuántos habían? ¿Y fuera del horno cuántos habían?
Y dentro del horno, escuchen bien, Dios nos dice algo hoy aquí a nosotros, siervos de Dios, muchachos, siervos de Dios. Usted tal vez no vea a Dios, pero en el horno usted ve a Dios. Pareciera que Dios no está con usted, pero en el horno usted lo puede contemplar. Porque lo que nos enseña el horno es que el Señor vino y se metió al horno con nosotros. Y también refleja algo que hizo Jesucristo con nosotros, que dice que vino a este mundo, se hizo uno de nosotros. Y Jesús vino a este mundo, se hizo como nosotros. Vino a compartir ese horno con nosotros de sufrimiento. Vino a compartir ese horno de dolor. Vino a compartir ese horno de enfermedades. Vino a compartir ese horno de temores. Vino a compartir eso que nosotros vivimos, para que nosotros podamos pasearnos en el horno, para que digamos, estoy en un momento difícil, pero no estoy desesperado, porque yo sé que Dios está conmigo. Estoy pasando momentos difíciles, pero la compañía de ese ser me hace estarme paseando, no estoy desesperado, no estoy gritando. Y lo increíble de esto es que los que estaban afuera estaban más asustados que los que estaban adentro. Los que estaban afuera estaban más asustados que los que estaban dentro del horno. Y entonces vean lo que sucede. Vean lo que sucede. Yo veo 4, versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiente, se acerca. Yo me imagino a Nabucodonosor acercarse como con pena, con vergüenza, diciendo, ¿cómo dice el versículo? ¿Cómo les dijo? Vamos a ver. Sadrac, Mesac, Abednego. Asustado el hombre. Sí, los estaba llamando. Y ahora noten la frase, porque le dijimos que el tema de hoy es siervos de Dios. La siguiente frase, ¿qué es? Ayúdenme, ¿cuál es? Siervos del Dios Altísimo. Wow. Gloria al Señor. Ellos estaban ahí, eran siervos del Dios Altísimo. Y ahí habían preferido morir, siervos del Dios. Ese es el título que se le da. Ellos eran siervos del Dios Altísimo hasta la muerte. Hasta la muerte. Nadie los iba a doblegar, inquebrantables, siendo siervos del Señor. Y le dice, siervos del Dios Altísimo. ¿Qué les dijo? Salgan. Yo me imagino dentro del horno. Espérate, hombre, estamos platicando con el Señor aquí. Después vamos a salir, esperan. Espérense. Si estamos bien, estamos bien. Salgan. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios no saca del horno a estos tres. ¿Quién los saca del horno? Nabucodonosor, el mismo que los tiró, ahora les da la orden de salir. ¿Por qué? Porque no los pudo destruir. Indestructibles eran ahí. ¿Qué más iba a hacer? Ahora tenían la vergüenza. Y ahora salgan con esa gran vergüenza. Salgan. Y ellos salieron en medio de ¿qué? Usted se imagina toda la gente, los jueces, los sátrapas, los capitanes y toda la gente alrededor. ¿Cómo creen usted que estaban? Imagínese usted la escena. ¿Cómo creen usted que estaban? Así. Así. Estaban asombrados. Estaban asustados. Algunos sacaron su teléfono para tomarse una foto con ella. No había teléfono. Se hubieran sacado, ¿verdad? Una foto. Aquí, con los tres, vamos en el horno. Mira aquí. Se hubieran sacado una foto, seguro. Porque eran los personajes, ¿verdad? Y una selfie se hubiera sacado ahí. Voy a hacer un directo, lo hubieran hecho, ¿verdad? El directo, aquí, desde el horno. Miren lo que acaba de pasar. Ustedes saben que cuando pasa la noticia, todo el mundo, aquí, un accidente. Parece que todo el mundo es periodista en eso. La gente estaba atónita, la gente estaba asustada y había llegado. Toda la gente ahí. Y los que lo habían acusado, yo no sé, se dieron a perder. ¿Saben? Realmente no es fácil servir a Dios, pero vale la pena servir a Dios. Porque cuando usted entrega todo, ellos lo entregaron todo.
Ahí dice, Nabucodonosor lo dice. Vamos a terminar leyendo eso. Vengan, dice el versículo. Y entonces cuando se juntaron, dice el versículo 28, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Pero el 27 dice, sí, el 28 dice, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar. Ahí está la palabra, antes de servir. ¿Y qué más? Antes de servir y qué más, decidieron entregar sus cuerpos. Escuchen muy bien esto. Al final Dios a ellos los bendijo abundantemente, pero ellos no sirvieron a Dios por conveniencia, porque si no solo se hubieran agachado, ¿verdad? Aquí estamos agachados. No. Ellos sirvieron a Dios y se entregaron todo. Ponga atención a esto. Cuando usted entrega todo, Dios se lo devuelve. Cuando usted entrega todo, Dios se lo devuelve. Un día Abraham entregó todo, ¿recuerdan ustedes? Y Dios se lo devolvió. Los hombres y mujeres que se deciden servir a Dios y entregar al Señor, cuando usted lo pierda todo, su cuerpo, su vida, por la causa de Cristo, el Señor dice, yo lo voy a recompensar, yo la voy a recompensar, porque él o ella ha perdido todo por servirme. La pregunta es, ¿queremos nosotros servir a Dios? Yo quiero invitar, hoy vamos a tener acá un canto especial, porque el llamado hoy es ese. La temática de hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? Siervos de Dios, del Dios Altísimo. No de cualquier Dios, es del Dios Altísimo. No es de cualquier Dios, es del Dios Todopoderoso. No es de cualquier Dios, es el Dios que quita y pone reyes. No es de cualquier Dios, es el Dios, como dice Nabucodonosor, el Dios que salva. Por eso mientras nosotros escuchamos esta alabanza, cuando escuchemos el coro, podemos venir y juntos orar. ¿Qué le vamos a decir hoy en la oración al Señor? Yo quiero ser un siervo del Dios Altísimo. Amén. Eso es lo que le vamos a decir. Y las damas también le pueden decir, yo quiero ser un siervo del Dios Altísimo. No importa lo que pase, yo le serviré al Señor. Si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe. No importa mi suerte, segura estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. El privilegio más grande es ser un siervo del Dios Altísimo. Por eso quiero invitar a que todos los que quieran tener ese privilegio vengan acá conmigo y juntos le digamos, presente Señor, aquí estamos, soy siervo del Dios Altísimo. Soy una sierva del Dios Altísimo, porque hoy vamos a reconsagrar nuestras vidas, porque hoy le vamos a decir al Señor, aunque me toque ir al horno de fuego, aunque me toque ir a las pruebas, yo voy a servir al Señor. Su rostro de mí, más que
Gloria a Dios. Algunos tal vez no pudieron pasar y si pueden ponerse de pie, también podemos orar. La idea de hoy es que le digamos al Señor, queremos ser siervos tuyos. Amén. Y esa es la diferencia. Nabucodonosor te manda al horno si no le sirves. Pero aquí le servimos voluntariamente. Aquí le servimos porque amamos al Señor. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Por eso, jóvenes, algún día van a pedir razón de su fe. Algún día se van a encontrar entre la espada y la pared. No va a haber momentos grises. Va a haber blanco o negro. Y ojalá que en ese día o en ese momento usted pueda decir: no adoraremos y no serviremos a otro Dios. Como dijo Jesús, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque sin merecerlo nos has llamado. Este es un gran privilegio ser siervos tuyos, siervos del Dios Altísimo, siervas del Dios Altísimo. Somos testimonio viviente de tu poder. Mientras caminamos saliendo del horno de las dificultades, la gente nos ve con asombro, porque ve que no somos como éramos, que tú has cambiado nuestras vidas. A esta hora, Señor, queremos pedirte que nos bendigas, que nos acompañes y que puedas bendecir a cada uno de los jóvenes aquí presentes y que tú, a través de la fidelidad de ellos, puedas seguir bendiciéndolos. Acompáñanos, Señor, y sigue a nuestro lado. También oramos por los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, para que también ellos tomen la decisión de ser siervos tuyos y que nada ni nadie les aparte de ti. En el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, a quien servimos y por quien vivimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, la paz de Cristo con todos. Dios les bendiga, muchachos. Y los de la transmisión les esperamos, Dios mediante, mañana a partir de las 6 de la tarde. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Desde el alba hasta el atardecer, veo tu gloria, siento tu poder, tus proezas al mundo diré, por tu gracia y perdón viviré, por tu gran amor me levantaré, eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor.